Prepárate para un descubrimiento que cuestiona todo lo que pensabas sobre los ángeles. Contrariamente a lo que muchos creen, los ángeles no son almas de humanos reencarnadas, sino seres divinos formados mucho antes que nosotros. Cumplen funciones que superan ampliamente nuestro entendimiento. Y si te revelara que de estos seres celestiales solo 4 tienen nombre y son reconocidos, cada uno con un relato que navega entre la luz divina y las sombras del destierro. En este análisis vamos a desvelar a esos 4 ángeles citados en las Escrituras, incluido Lucifer, cuya arrogancia no solo determinó su suerte, sino que además provocó una guerra celestial de magnitudes épicas. Imagina descubrir que Miguel, el arcángel, no es meramente un custodio celestial, sino un guerrero que desempeña un rol clave en el conflicto definitivo entre el bien y el mal. Este conocimiento podría transformar tu comprensión del cosmos espiritual. Además, Gabriel, el portador de buenas nuevas, y Abadón, el ángel del abismo, juegan papeles que superan nuestra percepción del orden divino. Esta es tu chance de desvelar los secretos de los ángeles, una aventura que promete no solo satisfacer tu curiosidad, sino también cambiar tu percepción de lo sagrado. No dejes pasar esta oportunidad exclusiva de adentrarte en las profundidades del reino celestial. En este amplio y enigmático universo de relatos celestiales, descubrimos historias asombrosas sobre 4 ángeles únicos, verdaderos representantes de lo divino. Estas entidades majestuosas, esculpidas por la voluntad del Omnipotente, están destinadas a servir y proteger, inmersas en un cosmos cuyo número de ángeles excede el entendimiento humano, revelando nuestra limitada comprensión sobre estos seres. Los textos sagrados nos revelan que, en verdad, los ángeles actúan como mensajeros divinos. Son asignados por el Creador para custodiar a los devotos y a aquellos predestinados a alcanzar la redención. ¿No es acaso intrigante? Las Escrituras mencionan ejércitos inmensurables de ángeles en el reino celestial. De acuerdo con Hebreos 12:22, su número es incontable. Aún así, resulta curioso que los nombres de estas entidades celestiales no sean ampliamente reconocidos. Es importante aclarar un malentendido común. En diversas fuentes sobre ángeles he observado la concepción errónea de que son almas de personas difuntas que vuelven a la tierra. Según las Sagradas Escrituras, esto no corresponde a la realidad. Los ángeles son entidades divinas creadas por Dios, distintas de los espíritus de los seres humanos. No obstante, estamos limitados a unos pocos nombres revelados en las Escrituras Sagradas, como lo indica el libro de Hebreos en su capítulo 12, versículo 22. Sin embargo, es común encontrarse con un malentendido que requiere clarificación. La creencia errónea de que los ángeles son, de alguna manera, almas de seres humanos que han retornado a la tierra. Al adentrarnos en el estudio minucioso de las Escrituras, comprendemos que esta suposición carece de fundamento. Los ángeles, tal y como se describen en los textos divinos, son entidades singulares, diferentes a los espíritus humanos. Un versículo del Salmo 8, versículo 5, nos señala nuestra posición en la vasta estructura de la creación. Un nivel inferior al de estos seres divinos, perteneciendo a dominios de existencia completamente distintos. Antes de que la humanidad recibiera su primer aliento de vida, los ángeles ya surcaban los cielos, existiendo en un estado de gracia. Ellos no se involucran en costumbres humanas, como el matrimonio, aclaración que encontramos en Mateo 22, versículo 30. Con la excepción de aquellos que decidieron unirse a Lucifer en su rebelión, los ángeles se mantienen leales a su Creador, acatando sus mandatos divinos con una lealtad implacable, tal como nos lo recuerda el Salmo 103, versículo 20.
Dentro del amplio espectro de entidades divinas, nos topamos con distintas categorías como serafines y querubines, resaltados en textos sagrados y reverenciados, como se menciona en Isaías 6, versículo 2, y en el Salmo 80, versículo 1. Estas entidades divinas, con sus roles y jerarquías particulares, están siempre dispuestas a ofrecer su apoyo invisible a los mortales, independientemente de quienes sean. En el rico tapiz de relatos que saturan las Escrituras, solo un pequeño grupo de ángeles tiene el honor de ser nombrado, una amálgama de personajes entre luz y oscuridad, virtud y caída. El relato de su destronamiento en Isaías, capítulo 14, versículo 12, actúa como un severo recordatorio de los riesgos de la arrogancia y la codicia sin límites. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del amanecer? ¿Cómo has sido derribado a la tierra, tú que vencías a las naciones? Estas palabras vibran como una alarma sobre los peligros del exceso de autoestima y la ambición de sobrepasar las fronteras preestablecidas. Lucifer, previo a su derrocamiento, era un ser de brillo sin par, un espejo de la grandiosidad celestial. Las Escrituras lo pintan irradiando una belleza perfecta, imbuido de una sabiduría excepcional y vestido con un fulgor impresionante. Su ser estaba entretejido con las joyas más exquisitas y preciosas y fue designado con el honor de ser un querubín guardián desde su creación. Lucifer fue moldeado en la más alta pureza, una auténtica expresión de la majestuosidad divina. Sin embargo, fue el germen del orgullo lo que brotó en su interior, desatando un deseo incontrolable de escalar por encima de todo, de competir contra el mismo Creador. Ese insaciable anhelo de dominio fue la chispa de su caída, convirtiéndolo de un faro de luz divina en el símbolo de rebelión y discordia. En marcado contraste con esta trama de caída, se erige la noble figura de Miguel, el arcángel, cuyo nombre es un eco de valentía y custodia celestial. A diferencia de Lucifer, Miguel se erige como el pilar de la justicia divina, convocado especialmente en épocas de conflicto y batalla espiritual. Se posiciona como el defensor incansable, erguido con coraje en defensa de los mandatos celestiales, un rayo de esperanza en momentos de desafío. Las Escrituras nos llevan a épocas decisivas donde Miguel, el arcángel, se destaca como un pilar de gran significado, profetizado en el libro de Daniel como el valiente protector de la descendencia del pueblo elegido. Su figura se levanta como un escudo de protección y un signo de oposición frente a las fuerzas del mal. Este arcángel, envuelto en un halo de invencibilidad, se vincula a momentos de gran importancia celestial, donde su actuación es clave. En una de las visiones más alentadoras, los tesalonicenses nos presentan un cuadro de victoria y renovación divina, liderada por el Señor al resonar de la trompeta celestial, marcando el inicio de una nueva era con la resurrección de los muertos en Cristo. Inicialmente, en este contexto de resurrección y magnificencia, se considera que Miguel podría desempeñar un rol crucial, posiblemente como el mensajero del alba de un nuevo ser. No obstante, es en las páginas del Apocalipsis donde nos topamos con uno de los episodios más impresionantes, en los que Miguel se erige como el comandante de los ejércitos divinos en un conflicto de escala universal contra el dragón y sus adeptos desertores. Esta pugna, cargada de simbolismo y profundidad, no solo resalta la fuerza colosal de los entes celestiales, sino que también actúa como un vivo recordatorio del perpetuo enfrentamiento entre las potencias de la claridad y la oscuridad, entre la bondad suprema y la maldad profunda. La arrogancia de Lucifer fue el detonante de su insurrección contra el Creador, una llama de vanidad que devoró cualquier rastro de modestia en su existencia celestial. Incluso frente a la certeza de su derrota, su soberbia lo encegueció.
impulsándolo a retar la autoridad máxima. Este gesto de rebeldía no solo señaló el principio de su declive, sino también el de un conflicto celestial de envergadura monumental, en el que el arcángel Miguel surgió como el líder del contingente divino. El momento cumbre, eternizado en los versos 7 y 8 del capítulo 12 del Apocalipsis, narra cómo Lucifer, ahora transformado en dragón, y sus secuaces fueron desterrados del cielo, despojados de su estatus entre las criaturas de luz. La caída de Lucifer subraya que la prepotencia suele ser precursora de la desgracia. Miguel, con su coraje y habilidad táctica, jugó un papel fundamental en el derrocamiento de Lucifer, simbolizando el triunfo de la rectitud divina sobre la sedición. Su expulsión celestial no solo constituyó una sanción para Lucifer, sino también una afirmación del sólido código moral que rige el cosmos. Más allá de este episodio decisivo, Miguel asumió funciones vitales en otros contextos de enfrentamiento espiritual. Un caso destacado se dio durante el ayuno de Daniel, quien oró durante 21 días. La respuesta celestial a estas súplicas fue inicialmente impedida por el príncipe de Persia, una entidad espiritual antagonista. Fue la intervención oportuna de Miguel la que eliminó este obstáculo, permitiendo que la orientación divina alcanzara finalmente a Daniel. Este evento, documentado en el capítulo 10 de Daniel, versículos 12 al 13, sirve como una clara muestra de la tenacidad inagotable y la potencia excepcional de los ángeles para ejecutar la voluntad del Altísimo, incluso ante retos imponentes. En esta historia, la actuación de Miguel evidencia su destacada posición entre los ángeles, no solo como un combatiente celeste, sino también como protector de la misión y los designios divinos. Al acudir en socorro del ángel retenido por el príncipe de Persia, Miguel no solo revela su formidable habilidad y potencia, sino también su estatus como uno de los principales líderes celestiales, encargado de misiones de alta relevancia y urgencia. Además de sus gestas en el ámbito de la contienda espiritual, la función de Miguel como custodio del equilibrio divino se destaca aún más en el episodio sobre la disputa del cuerpo de Moisés, un suceso destacado mencionado en la concisa pero significativa Carta de Judas, versículo 9. Este relato subraya no solo la preeminencia de Miguel dentro de la jerarquía celestial, sino también su dedicación a preservar la santidad y la integridad de los designios sagrados, incluso ante la manifestación del mal en su esencia más pura. Su manera de reprender, optando por invocar la censura divina en vez de proferir un juicio injurioso, demuestra la prudencia y la modestia que lo definen. A pesar de su inmenso poder y posición, Gabriel, otro ser celestial cuyo nombre resuena con especial significado durante el periodo de Adviento, es reconocido por su rol divino de proclamar acontecimientos de gran importancia espiritual. Aunque el título de arcángel no se le asigne directamente a Gabriel en las Escrituras, su figura es distintiva e inconfundible, colocándolo a la par de Miguel como uno de los pocos ángeles benévolos citados por su nombre en los textos sagrados. La misión de Gabriel, según se despliega en los relatos bíblicos, es la de heraldo de las buenas nuevas, portando mensajes de esperanza y regocijo a los seleccionados por Dios. Su visita a María, uno de los momentos más significativos y conmovedores de las Escrituras, ejemplifica su papel de mensajero al anunciar el advenimiento de Jesús, señalando un momento crucial en el relato de la redención. Además de este encuentro sagrado, Gabriel también se apareció a Zacarías, el sacerdote, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, el anunciador de Jesús. Este incidente, detallado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1,
Es notable por la hesitación inicial de Zacarías en creer la promesa divina, una incredulidad a la cual Gabriel responde con una medida temporal, pero significativa, la mudez de Zacarías hasta que la profecía se materializase. La interacción de Gabriel con estas figuras clave resalta la relevancia de la fe y la confianza absoluta en el mandato divino, incluso frente a situaciones que parecen desafiar la lógica y la experiencia humana. Gabriel no emerge de estas narrativas únicamente como un emisario, sino como un emblema de la inminente presencia divina, de la intervención de lo sagrado en el devenir humano, y del cambio que se sucede tras aceptar el designio divino. Gabriel trasciende la mera función de portador de buenas nuevas. Su figura despierta reverencia y asombro, distante de la versión más amable que frecuentemente la cultura contemporánea le ha asignado. Las manifestaciones de Gabriel en las Sagradas Escrituras se caracterizan por una profundidad que infundió temor en Zacarías, María y Daniel. Esta reacción ante su presencia subraya la auténtica potencia y grandiosidad de estas entidades celestiales. Gabriel no solo transmite recados del cielo, simboliza la majestuosa presencia de lo divino. Abadón, por su parte, surge de las sombras en el Apocalipsis como un ente imponente y misterioso, alejado de los ángeles, comúnmente vinculados con la protección y la transmisión de mensajes celestiales. Identificado como el ángel del abismo, lidera una hueste de langostas simbólicas, conjurando imágenes de devastación y juicio próximo. Esta referencia específica en Apocalipsis 9:11 destapa una faceta más sombría y rigurosa del ámbito espiritual, demostrando que hay seres celestiales destinados a funciones que van más allá del mero amparo o la divulgación de noticias alentadoras, alcanzando ámbitos de destrucción y castigo divino. Abadón, a menudo relacionado con las potestades espirituales mencionadas en Efesios 6:12, insinúa su lugar dentro de la jerarquía de seres espirituales que se mueven bajo el mandato de Satanás. Aunque no es idéntico, su dominio sobre el abismo y su autoridad sobre las langostas que de él surgen representan su rol en los sucesos apocalípticos, desempeñando una función crucial en la aplicación del juicio divino sobre la tierra. El nombre Abadón, que se interpreta como destructor, lo establece como un agente del castigo divino, una figura que, aunque pueda parecer en contradicción con la idea de la compasión divina, constituye una parte esencial del equilibrio y la rectitud en el diseño celestial. Su existencia enfatiza la complejidad y la diversidad del cosmos espiritual, donde los entes celestiales no únicamente actúan como heraldos y guardianes, sino también como vectores de cambio y ejecutores del decreto divino en instantes críticos de la cronología sagrada. Mira qué curioso, según Salmos 8:5, fuimos creados un poco inferiores a los ángeles. Esto implica que nosotros, los seres humanos, no pertenecemos a la misma categoría que ellos. Los ángeles ya existían antes de nosotros. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Adán y Eva. Cuando fueron expulsados del Edén, fue un ángel quien les impidió el regreso, como se ve en Génesis 3:24. Conforme a Mateo 22:30, los ángeles fueron creados de una manera única, no se casan ni son dados en matrimonio. Es decir, ya existían incluso antes de la creación humana. Todos ellos, excepto aquellos que cayeron junto con Lucifer, son vistos como santos y obedientes a Dios. Además, como se menciona en Salmos 103:20, hay distintas categorías en la jerarquía angelical. Seres como los serafines y querubines son citados en textos como Isaías 6:2 y Salmos 8:1. ¿Cuál es su función? Asistir a personas de todas las edades y géneros. La Biblia es esencialmente un compendio de relatos angelicales. En toda la Biblia, solo 4 ángeles
son nombrados específicamente. Esto incluye tanto a los ángeles caídos como a los santos. Acompáñanos en una exploración detallada de cada uno de estos ángeles y los roles que desempeñan según la misión divina asignada. La historia de Lucifer, el ángel desterrado, tal como se narra en las Escrituras Sagradas. En el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, se relata la caída de este ente divino, resultado directo de su soberbia y su desmedido anhelo de superación sobre el Altísimo. Resulta sobrecogedor leer en Isaías: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora, fuiste arrojado a la tierra tú, que debilitabas a las naciones». Lucifer anhelaba sobrepasar a Dios, ambición que solo culminó en su propia ruina. Previo a su caída, Lucifer se distinguía por su esplendor sin par. Ezequiel lo describe como modelo de perfección, colmado de sabiduría y perfecto en belleza. Imaginémoslo así, engalanado con toda gema preciosa. Era un querubín ungido, impecable desde su creación, destinado a emanar la majestuosidad divina. Sin embargo, paradójicamente, fue esa misma belleza y perfección las que encendieron su vanidad, llevándolo a su caída. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia Miguel, el arcángel conocido por ser el excelso guerrero espiritual. Miguel es frecuentemente considerado como un príncipe celestial supremo, una figura esencial en la batalla espiritual. Es el arcángel que interviene en los conflictos celestiales más decisivos. Por ejemplo, en Daniel 12:1 se presenta a Miguel como un protector formidable. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. No solo se desempeña como combatiente, sino también como un protector incansable. ¿Has contemplado alguna vez el rol que Miguel desempeñaría en los eventos finales? En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo menciona un sonido imperativo, la voz del arcángel, lo cual indica que Miguel podría tener una participación decisiva en la segunda venida de Cristo. Además, en Apocalipsis 12:7-9, observamos a Miguel al frente del combate contra Lucifer y sus adeptos, resultando en su expulsión celestial. Resulta intrigante considerar cómo la arrogancia fue el detonante de la caída de Lucifer. Al verse frustrados sus esquemas, se endureció y retó abiertamente a Dios. Sin embargo, fue precisamente esa soberbia la que condujo a su caída. Miguel y sus legiones batallaron contra Lucifer hasta expulsarlo del paraíso, un testimonio evidente de las secuelas de la arrogancia y la insubordinación. El texto del Apocalipsis, en su capítulo 12, versos 7 y 8, narra un conflicto celestial de magnitudes astronómicas. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no triunfaron. Este episodio representa una verdad profunda. La soberbia es un camino peligroso que frecuentemente conduce al desastre. Miguel, distinguido por su inmensa capacidad y destreza en liderar contiendas espirituales, fue clave para vencer a Lucifer, forzándolo a abandonar el paraíso. Este relato enfatiza el principio de que la presunción precede a la caída. La historia de Miguel en las Escrituras va más allá de ser una mención pasajera, brindando un análisis exhaustivo sobre el papel de los ángeles en el orden divino. Durante los 21 días de oración constante de Daniel, Miguel se revela no solo como protector, sino también como mediador crucial en el plano espiritual. En Daniel 10, 12-13 se detalla cómo la persistente devoción de Daniel se encuentra con la resistencia del príncipe de Persia, una entidad espiritual que obstruye la entrega de la respuesta divina a Daniel. Frente a este desafío espiritual, Miguel, venerado como el gran protector y un guerrero celeste indomable, toma una acción decisiva.
Su actuación no se limita a ser un apoyo, es la manifestación de la jerarquía y el poder que prevalecen en el reino espiritual. La presencia de Miguel como un comandante combativo y triunfante subraya la organización y la autoridad que existen entre los ángeles. Este segmento evidencia que los seres celestiales tienen un rol activo en la implementación del designio divino, a menudo de maneras que trascienden nuestra comprensión humana. El papel de Miguel en este acontecimiento es especialmente significativo. No solo asegura que el mensaje divino llegue a Daniel, sino que también demuestra el esfuerzo continuo de los seres celestiales para superar los desafíos impuestos por las entidades espirituales opositoras. Este incidente resalta la naturaleza activa y compleja del combate espiritual, mostrándonos que las disputas en la dimensión espiritual tienen un impacto directo en la realidad física. Asimismo, la intervención de Miguel pone de relieve la importancia de la perseverancia en la oración. La dedicación constante de Daniel para obtener guía divina inicia una cadena de eventos en el plano espiritual, culminando con la intervención de Miguel. Esto nos demuestra que nuestras peticiones son poderosas y pueden influir en el plano espiritual de maneras que son invisibles y a menudo difíciles de entender para nosotros. El enfrentamiento de Miguel con el príncipe de Persia también nos proporciona una visión sobre la estructura y orden celestial. Nos muestra que los ángeles están organizados en diferentes niveles y roles, y que seres como Miguel tienen responsabilidades y autoridades específicas. Este entendimiento nos permite apreciar la complejidad de la organización y el orden del ámbito espiritual, y cómo cada entidad celestial cumple con un propósito y tarea únicos determinados por Dios. Finalmente, el relato de Miguel en este episodio de Daniel sirve como recordatorio de que en nuestras luchas espirituales no estamos desamparados. Existen fuerzas vigorosas actuando en nuestro beneficio, dirigidas por la voluntad divina. Este episodio nos alienta a depositar nuestra confianza en el hecho de que, aunque sea imperceptible a nuestros oídos, se está desplegando un plan divino y ángeles como Miguel están dedicados a garantizar su realización. Nos insta a mantenernos resolutos en nuestra fe, conscientes de que contamos con un respaldo celestial que interviene y combate por nosotros en la esfera espiritual. Sobre la estructura celestial, Daniel 10:13 describe a Miguel como uno de los príncipes supremos, sugiriendo la existencia de otras entidades de gran jerarquía en el cielo, aunque las escrituras no los identifiquen con detalle. Y, por supuesto, es imposible pasar por alto a Gabriel, un ángel distinguido por su labor de mensajero divino. Muchos conocemos a Gabriel por el relato navideño, donde anuncia a María la venida de Jesús. Gabriel figura entre los pocos ángeles nombrados en las Escrituras, al igual que Miguel. Si bien ciertas tradiciones lo categorizan como arcángel, la Biblia no le asigna de manera explícita este rango. A diferencia de Miguel, su función se enfoca en la entrega de mensajes divinos y anuncios de gran alegría. Estos relatos acerca de Miguel y Gabriel nos motivan a adentrarnos en la riqueza de las historias bíblicas, donde cada personaje desempeña un papel único e indispensable dentro del vasto panorama de la fe. Enfoquémonos en Gabriel, un emisario divino cuyo papel es fundamental en episodios trascendentales de la historia. Recordemos el episodio de Zacarías, el sacerdote. En un momento único, mientras Zacarías se encontraba en el templo, como se describe en Lucas 1:11, tuvo un encuentro sorpresivo con un ángel al lado derecho del altar del incienso. Ese ángel era Gabriel. Imaginemos ese momento. Gabriel anunciando a Zacarías que su esposa, Isabel, pese a su edad avanzada, concebiría a un hijo, quien sería Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Zacarías, incrédulo, interrogó al ángel:
¿Cómo estaré seguro de esto? La respuesta de Gabriel, referida en el versículo 19, fue directa y esclarecedora. Soy Gabriel, el que se mantiene en presencia de Dios. He sido enviado para comunicarte esta buena nueva. Y como consecuencia, Zacarías quedó mudo hasta el día del nacimiento de su hijo, como prueba de que lo pronunciado por el ángel se haría realidad. Gabriel desempeñó igualmente un papel crucial en la vida de María, la madre de Jesús. En Lucas 1, 28-31, Gabriel la saluda con palabras que han trascendido en el tiempo. Salve, agraciada, el Señor es contigo. Le anuncia a María que será la madre de Jesús, un momento decisivo en la narrativa sagrada. Asimismo, fue Gabriel quien tranquilizó a José, el prometido de María, explicándole que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo, evitando así su intención de abandonarla. Las intervenciones de Gabriel se distinguen por anuncios sorprendentes y buenas nuevas, lo que lo establece como un ángel venerado, frecuentemente visto como un mensajero cordial y generoso. A pesar de sus anuncios positivos, el encuentro con Gabriel invariablemente causaba una impresión profunda. Zacarías sintió temor al verlo, como se describe en Lucas 1:11-12. María se mostró turbada al meditar en las palabras de su saludo, según Lucas 1:29. Daniel, por su parte, en 8:17, narra cómo se sintió aterrado al encontrarse con Gabriel. En todos estos encuentros, Gabriel tuvo que apaciguar a la persona antes de comunicar su mensaje. Finalmente, nos encontramos con un ángel menos conocido, pero igualmente intrigante, Abadón, también denominado Apolión. Este es citado en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, y no es ampliamente reconocido en la comunidad cristiana. Abadón está caracterizado como el ángel del abismo, una entidad misteriosa y formidable que se aleja significativamente de la concepción tradicional de los ángeles. Es descrito como el soberano de una plaga de langostas, una imagen que suscita misterio y desconcierto. Los cuentos de Gabriel y Abadón nos ilustran la rica diversidad y profundidad de los ángeles en las Escrituras. Cada uno desempeña un rol único y posee su propia leyenda, contribuyendo a la riqueza del tejido de relatos bíblicos. Abadón, en particular, sobresale por su naturaleza misteriosa. Algunos estudiosos bíblicos han conjeturado que Abadón podría ser una encarnación de Satanás. No obstante, una lectura que se alinea más estrechamente con las Sagradas Escrituras indica que podría ser uno de los líderes o fuerzas operando bajo la autoridad de Satanás. Efesios 6:12 nos proporciona contexto sobre esto. Nuestra batalla no es contra seres de carne y hueso, sino contra señoríos, contra autoridades, contra los regentes de este mundo de oscuridad. Así pues, Abadón podría figurar entre esas fuerzas, un ente formidable en los conflictos espirituales. Si bien a Satanás se le atribuyen diversos alias, Apolión no se cuenta entre ellos. Abadón, cuyo nombre se traduce como Destructor, es posiblemente un espíritu maligno que opera bajo las directrices de Satanás. Este se caracteriza como el soberano de un abismo poblado por langostas, representación que sugiere pavor y devastación. Por otro lado, Gabriel, reconocido por ser el mensajero de anuncios auspiciosos, ofrece una imagen completamente diferente del ámbito celestial. Sus apariciones en las Escrituras señalan momentos clave en la ejecución del plan divino de redención. Gabriel se distingue como uno de los pocos ángeles mencionados por su nombre en los textos bíblicos, al lado de Miguel, resaltando su importancia en la estrategia celestial. Aunque ciertas tradiciones lo catalogan como arcángel, la Escritura no le otorga este rango de forma directa, generando curiosidad y debate sobre su posición en la estructura angelical. La misión de Gabriel se centra principalmente en proclamar decretos divinos y buenas nuevas,
actuando como el conducto a través del cual Dios transmite mensajes de esperanza y profecía. El análisis de las figuras de Miguel y Gabriel nos introduce en la riqueza de las narrativas bíblicas, donde cada personaje cumple un papel irreemplazable y de gran significado en la vasta narrativa espiritual. La historia de Gabriel en particular destaca por narrar eventos cruciales en el texto bíblico, tales como sus interacciones con Zacarías, María y Daniel. Cada aparición de Gabriel se transforma en un momento de revelación y cambio, caracterizado por el impacto emocional y espiritual que deja en los destinatarios, definiendo un antes y un después en sus percepciones y caminos de vida. Abadón, por su parte, aporta una tonalidad más oscura y misteriosa al escenario espiritual, resaltando la lucha perpetua entre las fuerzas de la luz y las sombras del mal. A través de los relatos de Gabriel y Abadón se nos presenta una amplia gama de roles y responsabilidades que ángeles y demonios ejercen dentro del diseño divino, enriqueciendo la compleja y detallada trama espiritual que la Biblia desentraña. Estas historias nos permiten valorar la diversidad y profundidad de los seres celestiales, ofreciéndonos una comprensión más amplia de su impacto en la saga humana y en la materialización del propósito divino. La dualidad entre figuras como Gabriel, portador de esperanzas, y Abadón, emblema de ruina, evidencia la naturaleza diversa del reino espiritual. Esta dicotomía no solo muestra la coexistencia de la claridad y la penumbra, sino también la interacción dinámica entre dichas fuerzas, moldeando el curso de la historia y el destino de la humanidad. La mención de estos personajes en las Escrituras nos ilustra acerca del equilibrio y la dinámica inherente al universo espiritual, incitándonos a meditar sobre las dimensiones morales y espirituales de nuestro ser. El análisis minucioso de estas entidades espirituales nos lleva hacia una apreciación más profunda de la teología y cosmogonía presentes en la Biblia, sumergiéndonos en las narrativas de seres angelicales como Gabriel, mensajero de momentos cruciales de redención, y de figuras como Abadón, emblema de los aspectos más temidos del castigo divino. Nos adentramos en la intrincada dicotomía del bien contra el mal, así como en la significativa contribución humana dentro de este escenario divino. Este recorrido por los textos sagrados nos motiva a reflexionar sobre nuestra propia ubicación en este inmenso cosmos diseñado y cómo nuestras elecciones resuenan en el amplio espectáculo de la redención. Así, esta inmersión en los relatos tanto de ángeles como de demonios pretende no solo educar, sino también estimular y fomentar un examen más detallado de los enigmas que abarcan la fe y la espiritualidad. Al unirte a nuestro canal, te integras a un camino constante de exploración donde cada entrega abre el camino hacia descubrimientos inéditos. No permitas que esta travesía concluya aquí. Haz clic en me gusta, comenta y comparte tus impresiones, tus interrogantes, tus insights. ¿Cuál ángel captura tu imaginación? ¿Qué faceta del dominio celestial anhelas descubrir a continuación? Al avanzar, ten presente que cada me gusta, cada interacción, no solo contribuye a nuestro crecimiento, sino que también ensancha el espectro de sabiduría para toda nuestra comunidad. Juntos, tenemos el poder de revelar los secretos más ocultos del universo, un video tras otro. Forma parte de este círculo, de esta expedición celestial. Acompáñanos, indaga junto a nosotros y prepárate para maravillarte. ¿Qué esperas? El próximo episodio de esta Odisea Celestial aguarda por tu descubrimiento. El cielo es inmenso y los enigmas que alberga son vastos. Sumérgete con nosotros en esta odisea cósmica y exploremos en conjunto los enigmas de los ángeles y más allá. Que la bendición divina te acompañe y hasta nuestra próxima entrega.